Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero invitarlos a un mini seminario que voy a hacer, son varios videos, sobre un libro que escribí en el 2009, en el 2008 por ahí, y estaba saliendo una situación emocional intensa, y para salir de esta situación emocional decidí hacer un ayuno para poder acomodar mis ideas. Y en el día 7º del ayuno con líquidos nomás, empezó a bajarme una información y me dediqué a escribirla y no me fijé en nada, errores ortográficos, comas, puntos, mayúsculas, nada. Simplemente bajó y por 4 días estuve escribiendo y logré hacer como 400 páginas más o menos, con sentido común, con coherencia, pero necesitaba mucha edición. Después de esto termino el ayuno, 17 días de ayuno, y a conclusión, según mi opinión, mi observación, como premio al ayuno, creo yo, y todo lo que estaba pasando, Diosito me mandó a mi mujer, que es la compañera de mi vida, la madre de mis hijos, un ser maravilloso. Entonces tuvimos la primera niña, que es nuestra hija, y nos fuimos a tenerla en India. Y todo lo que implica la familia me distanció de la edición del libro. Demoré 11 años en editar el libro y hay amigos que lo tienen, hay gente que lo ha comprado en Amazon, está accesible en Amazon, hay lugares donde no puede llegar, pero quien vea toda la serie y me haga preguntas y tengamos una intercomunicación que me demuestre que han visto la serie, les puedo mandar gratuitamente el PDF para que lo lean completo, porque yo voy a extraer partes del libro en todos los capítulos de cada uno y hacer una serie de todos los escalones, se llama Escalones hacia ti mismo. Y quiero también dar un gran agradecimiento a David, que es un amigo mío, un seguidor que me dio la idea de hacer esto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar el capítulo del día y espero que les guste. Muchísimas gracias. Rade. Segundo escalón. Cuantas más personas despertemos a este misterio, más crearemos un nuevo concepto del mundo, o al menos nuestro mundo, el mundo de nuestro entorno, redefiniendo el universo como energético y sagrado. Los momentos de nuestro tiempo eterno son infinitos. Entonces, cada escalón que subamos es irrepetible. Cada situación que nos esté sucediendo, no hay forma de recuperarla. No hay forma de volver atrás. No hay forma de que nosotros de alguna manera tengamos la capacidad de volver hacia atrás a recuperar un segundo que se nos haya perdido. Así que no hay forma. Cada escalón que subamos es irrepetible, único e increíblemente personal también. No es de nadie más que de nosotros. Totalmente nuestro. Podemos compartirlo con todos. Y mismo así, cada uno de los seres con quien los compartamos pueden hacer uso único, nuevamente, dependiendo de su perspectiva. Cada cosa que nos pasa a nosotros y a los demás es solo algo completamente personal, por más de que lo hagamos en grupo. Si uno puede conectarse a generar suficiente energía, empiezan a ocurrir hechos coincidentes con regularidad. ¿Qué significa esto? Que podemos organizar esta circunstancia de la ley de la percepción constante de los mensajes. Es una ley que funciona y que está activa. Lo único que tenemos que hacer es concientizarnos, como todo. El alma, Dios, la ley del karma, la ley de la atracción, todas esas cosas que hoy por hoy las personas hablan como si fuesen coaching, entendedores, los sabios, los filósofos, los espiritualistas, todas las personas que hablan de todo un montón de situaciones que previamente en los Vedas están todas descritas. Sí que existen, lo único que necesitamos es concientizarnos de ello. La energía universal es algo que no tiene forma de comprenderse con perspectivas materiales, simplemente porque no es de este mundo finito. Es algo que proviene de Krishna, de planos superiores de conciencia. Intentemos entender la realidad como si fuese una foto, ¿no es cierto?
En una foto nosotros vemos el plano, ¿no es cierto? Cuando sacamos la foto y la observamos de cerca, si es una persona, no podemos ver la forma de la nariz, ¿no es cierto? No podemos hacer esto, sino que es plano. De la misma manera, nuestros sentidos se espiritualizan y tienen la capacidad de ver cosas que nosotros hoy en día, en un mundo donde nuestros sentidos están completamente condicionados, solo podemos ver como si fuesen un plano. Pero cuando nosotros espiritualizamos los sentidos, aprendemos a concientizar los sentidos, podemos percibir la realidad desde el plano de lo trascendente, y ahí entran otras herramientas en juego, las herramientas de la trascendencia, las herramientas que bajan o que realmente nosotros subimos a un plano de la concientización de estas herramientas y expandimos. Es como si escucharas los colores o pudieras, no sé, me explico, es algo completamente incomprensible mientras y tanto y en cuanto querramos entenderlo con los sentidos materiales. Es algo que no podemos hacer con las cualidades que hoy en día tenemos. Hay que desenvolver las otras cualidades. Y no es una utopía, porque hay millones de personas que lo han hecho y lo han tenido como experiencia real. Esta energía es espiritual, está más allá de todo concepto lógico y racional, sobrepasa todas las perspectivas con las cuales querramos medirla. No hay forma de medir este conocimiento con la regla finita de esta existencia y de las capacidades de esta existencia. Está regida por reglas diferentes. Cuando empezamos a conectarnos habitualmente, la manifestación de coincidencias o mensajes que recibimos se transforman en algo natural. Empezamos a espiritualizar tanto nuestra comprensión de la realidad que para nosotros ya no es algo sorprendente tener la capacidad de percibir esta realidad. Es como que si tú vas por primera vez a India y observas la India y te impacta. Vas a cruzar una calle, una simple calle, y te impacta, no sabes cómo hacer. ¿Cómo es que hacen estas personas para cruzar la calle de esa manera? Después de ir 10 años a la India, ya tú eres el que las cruza de la misma manera que ese hindú la cruzaba cuando tú llegaste por primera vez. Y ya no te sorprende eso. De la misma manera sucede con la percepción de la realidad trascendental. Cuando empezás a percibirla, ya no es algo sorprendente, sino que se transforma en algo natural, en tu naturaleza. Cuando empezamos a conectarnos habitualmente, la manifestación de coincidencias o mensajes que recibimos se transforman en algo natural en pro de un entendimiento constante y continuo. ¿Qué sucede cuando estamos en ese plano de la percepción? La exponencialización de nuestra percepción de la realidad desde el grado trascendental, desde el plano trascendental, crece y crece y crece de manera exponencial. Es 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, no crece a pasos cortos, sino que se va creciendo a pasos mayores. ¿Por qué? Porque estamos abriendo una puerta trascendente a este mundo material. Por eso que se marca con medidas que no son similares a la de este plano. De la misma manera que si comparamos los años o los calendarios o el tiempo de vida numérico de los seres de planos superiores, es muy superior a lo que nosotros vivimos aquí. ¿Por qué? Porque justamente eso, las cualidades de vida, la calidad de la vida es superior, es diferente. No hay ningún tipo de sorpresa en todo eso. ¿Por qué? Uno lo puede decir, pero ¿cómo si yo no lo puedo percibir? Lo tienes acá como para percibir. Si tú estás viviendo en un país o en una situación donde o estás observando personas con una situación de pobreza intensa y comparas con una persona que vive en Suiza, que vive, qué sé yo, ¿entiendes? En Noruega, y vas a ver que un pobre en Suiza tiene 2 o 3 coches, BMW, Mercedes, que claro, para lo que una persona en Occidente, en el sur, en África, en Sudamérica, o en Estados Unidos, hoy por hoy la pobreza es paupérrima y ya en muchos aspectos, pero sin ánimo de estructurar la idea de que esos países tienen ese concepto, sino que simple y llanamente analicemos, ¿no?, como
una comparativa, cuando hay ese tipo de comparaciones que pueden ser prácticamente aquí, en este plano, en esta materia, en este mundo, ser vistos y observados, y la diferencia es ridícula, imagínense en planos superiores. Es normal, sucede y es una constante. Continuemos. Una de las cosas que inspira a esta energía es el deseo de que más entidades puedan poseerla, ya que no tienen conflictos de control. Se entrega constantemente, solo que para tomarla hay que estar libre de envidia y egoísmo. Una de las cosas que inspira esta energía, ¿qué significa? Que te empuja a tener un deseo intenso, no solo de poder percibir más de esta realidad, sino de ir a decirle a los demás: ¡hey! Mira, se puede vivir de una manera diferente. Mira, se puede vivir mejor. Tú puedes practicarlo. Y eso es algo que automáticamente empieza a sucederte a ti en el preciso instante de que tienes el ruchi. Ruchi en sánscrito significa el sabor por la trascendencia. Cuando aprendiste o tuviste la oportunidad de disfrutar los conceptos de la trascendencia, como dices, que estás libre de envidia y egoísmo, lo primero que quieres hacer es ayudar a los demás, porque te das cuenta que esto no es competir, es compartir, y es muy diferente una cosa de otra. Continuemos. Esta energía tiene personalidad propia y como tal maneja los mismos parámetros de todas las almas. Los mismos parámetros de todas las almas, ya que somos partículas infinitesimales de un mismo todo. Al estar situada en la pureza absoluta, esto nos incita a limpiarnos. Es una ley irrevocable. ¿Qué significa todo esto? Que cuando entramos en el verdadero estado de la conciencia pura, comprendemos de que todas las entidades vivas, no estoy hablando de humanos, todas las entidades vivas son nuestros hermanos porque tenemos un mismo Padre, y ese Padre está exento de todo concepto dogmático, institucionalidad, religión. Todos esos patrones superficiales creados por mentes finitas están muy por debajo de la comprensión que el propio Dios tiene sobre su realidad eterna, carente de todo tipo de limitación. Él no tiene esas limitaciones, y por ende cuando nosotros comprendemos esta realidad, automáticamente comprendemos nuestra conexión con todo y con todos. Entonces ahí empieza a surgir esa naturaleza intensa dentro de nosotros, y cada vez más queremos compartirla. No tenemos otra percepción más que eso. Eso es amor verdadero. Continuemos. Experiencia es evidencia. A medida que nos vamos llenando de esta energía proveniente del amor por todas las entidades, ¿saben qué? De verdad les explico algo interesante. Si ustedes analizan lo que estoy leyendo, yo agarré el libro y los capítulos y los fui agarrando al azar, a las partes que les iba a ir leyendo. No fueron todas continuas. Las iba agarrando al azar y las iba pegando acá en un PDF para leerles, para que entiendan más o menos de qué va. La continuidad de los puntos que yo estoy leyendo no está hecha de la misma manera, pero está sucediendo que yo estoy leyendo una cosa, explico, y luego lo próximo que estoy leyendo habla de lo mismo que expliqué inmediatamente atrás. Y esa es la energía en la cual estamos conectados. Cuando estamos conectados, esta energía es lo que está sucediendo. ¿Y cuál era el título? Experiencia es evidencia. Yo mismo estoy comprobando aquí para mí y también para ustedes, si toman conciencia de esta realidad, de que cada vez podemos experimentar a través de nuestra propia vivencia que esto funciona. Continuemos. Repito, a medida que nos vamos llenando de esta energía proveniente del amor por todas las entidades, expandimos nuestro propio campo energético y vamos conectándonos con más personas que hablan el mismo lenguaje espiritual. Por el solo hecho de experimentar esta energía, uno desea incrementarlo. Es como una droga. Es como una droga que uno quiere más, solo que a diferencia de las drogas materiales, no hay bajón, no hay resaca, no hay efectos colaterales dañinos. No, porque es la droga del amor.
Y eso no tiene una forma de compararse a ningún tipo de experiencia material, porque es finita la experiencia material y esta es expansible, ilimitada. No tiene principio ni fin y es nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza, la llevamos dentro. Lo único que tenemos que hacer es despertarla. Continuemos. No le digo, les juro, es increíble. Es como una droga que no tiene bajón o una sensación carente de reacción depresiva. Su realidad es tan superior a todo lo que percibimos que es muy difícil de explicar en palabras, solo se percibe experimentándolo. Esto es lo que realmente tenemos que experimentar. Las vivencias espirituales son nuestra única meta, si de verdad tenemos comprensión de lo que es la realidad eterna del alma. Todas las otras metas materiales no son más que herramientas momentáneas para estabilizar nuestra situación mental, psíquica, intelectual con este plano material para que en un estado armonioso podamos tranquilamente trabajar en estos temas. Ese es el punto de la materia. Tranquilizarnos para que no nos preocupemos por todas las situaciones y enfocarnos en lo que realmente tiene importancia. Para poder entender esto, la parte intelectual tiene que reespiritualizarse. Solo en ese momento podremos acceder a ella y enfocar todo con los ojos del alma. Estamos hablando de la energía de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Por ende, no es algo que una mente racional, materialista pueda comprender o limitar a un concepto abstracto. Todo el tiempo estamos ante situaciones de personas que carecen de vivencias reales, no experimentaron, ni siquiera se animaron, ni tuvieron la oportunidad de contactar o charlar o pasar un tiempo considerable con personas que sí tuvieron esta experiencia y sí se animaron, pero están completamente determinados a defender la idea de la no existencia de esta experiencia, porque claro que no existe, para ellos no existe. Para la persona que carece de una vivencia, va a negarla. ¿Por qué? Porque tiene una inteligencia completamente limitada. Es lo que primero dice aquí. Hay que reespiritualizar la parte intelectual, nuestro intelecto. La inteligencia necesita conectarse con el alma. Los elementos o herramientas del alma son la mente, la inteligencia. El ego falso también sirve como una herramienta porque nos da un montón de información. Entonces, cuando estos tres herramientas, instrumentos para ser utilizados para la comprensión de nosotros mismos como alma, son utilizados desde el plano de la percepción espiritual, tenemos una vivencia directa de este tipo de cosas y nuestra inteligencia es trascendental, no se limita a los conceptos mediocres de la materia finita. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de entrar directamente en contacto con Krishna, con la suprema fuente de toda la sabiduría. Entonces ahí empiezan a bajar informaciones, como este libro que les estoy hablando y comentando ahora. A mí me bajó, a mí me lo dictaron, yo no escribí nada, lo único que hice fue teclear, pero ¿por qué? Porque estaba recibiendo información, porque estaba en el momento exacto, en el momento preciso, de la manera adecuada, y así es donde tenemos que buscar. Ahí es ese estado de conciencia el que tenemos que buscar para poder desenvolver esta bajada de mensajes que a todo el mundo le sucede. Continuemos. Nuestra experiencia convalida esto cuando reflexionamos de verdad sobre la manera en que nos sentimos en nuestro interior y sobre cómo evoluciona nuestra vida. A esta altura de la historia veremos que estas ideas son lógicas, que suenan a verdad y que son coherentes. Ese es el punto principal, entender la coherencia, el sentido común de lo que todo esto implica. Pero todo eso lo vamos a tener como sentido común en el momento que empecemos a trabajar esto y tengamos las vivencias que corroboran que lo que otras personas han hecho también es factible para nosotros. Y eso es ciencia. La ciencia explica claramente que para poder ser llamado algo científico tiene que ser comprobable por mí, por ti, por él, por el otro, por todos. Eso es algo científico. Y cuando el concepto de la espiritualidad se analiza desde el punto de vista científico, las respuestas no dejan de fluir. Constantemente nos están demostrando que vamos por el camino correcto. Pero para eso tenemos que experimentarlo. No hablar desde afuera sin experiencia. No tiene sentido.
La verdad de cada uno de nosotros es personal y nadie más que nosotros la posee. Esa verdad es eterna e inherente a cada ser, de la misma manera que la fluidez de la naturaleza del agua, y puede transformarse de liquidez a vapor o hielo, volviendo a su forma líquida. Nuestra verdad pasa por diferentes condicionantes que cambian su aspecto, la naturaleza del alma, nuestra verdad eterna es servir y amar eternamente a Krishna, y consecuentemente no solo a Krishna, sino que a cada parte y porción de lo que Krishna implica. Por ende, nosotros y cada uno de nosotros somos parte y porción de este Krishna, del todo. Nosotros somos la misma composición de él como seres espirituales, solo que estamos condicionados a la materia efímera, momentánea. Por ende, que cuando entramos en contacto con esto, naturalmente queremos compartir con seres que están en el mismo estado de conciencia y servirnos constantemente. Es una manifestación directa del amor. Es natural que tengamos ese deseo y es lo que deberíamos pedir en realidad, en vez de pedir tantos limitantes materiales, sino ayudarnos, que nos ayuden a abrir las puertas del servicio devocional constante hacia los demás, para que continuamente expandamos esta percepción de nuestra realidad. Consecuentemente, como el agua, el alma condicionada pasa por diferentes etapas de su verdad. Etapas de desarrollos. Be water, my friend, decía Bruce Lee. Transfórmate en agua, amigo mío. ¿Por qué? Porque el agua tiene esa capacidad de transformarse en el momento correcto que sea necesario, de la manera que sea necesaria su transformación. Entonces ahí es donde está el punto. Aprender a transformarnos conscientemente, porque la transformación está sucediendo por más que querramos o no querramos. ¿Verdad? Situaciones regidas por diferentes perspectivas kármicas nos condicionan a niveles diferentes de conciencia, nos limitan el entendimiento y la fluidez energética hacia el mensaje. Entonces, cuando vamos recuperando nuestra posición original, erradicando finalmente nuestro karma, nos resulta mucho más fácil entender la energía divina e incluso enseñar sobre ella a los demás. Es lo que en el sánscrito se llama samskaras. Pero los samskaras que se refieren en sánscrito son rituales que nosotros hacemos conscientemente para mejorar nuestra calidad de vida espiritual y la comprensión de nuestra realidad espiritual. Las creencias limitantes no son lo mismo en el aspecto que están direccionadas a la limitación de nuestra percepción de la realidad, pero también son rituales, porque los samskaras son justamente rituales. Entonces nosotros estamos pasando y hemos pasado por rituales que establecen límites dentro de nuestra mente y nos dejan en esa percepción de la realidad filtrada por los pensamientos que se estancan en el inconsciente y no nos dejan ver la realidad auténtica del alma. En el canal tengo muchos videos sobre estos temas. Les aconsejo de verdad buscarlos y observarlos. Continuemos. Y ahí dice también que cuando aprendemos a liberar esta energía limitante, naturalmente nos interesa ayudar a los demás y servir a los demás. Es claro, porque las creencias limitantes nos establecen el concepto del egoísmo, de la envidia, generalmente, ¿no? A menos que estemos constantemente asociados con sabios, las creencias van a ser del yo y lo mío, ¿no es cierto? Y como yo y lo mío son lo único importante, nos cuesta mucho en él, nosotros, ellos, ¿entienden? Estamos aquí momentáneamente para entender cómo volver al mundo original, donde la eternidad plena, la felicidad plena y el conocimiento pleno son nuestros componentes originales, igual que aquí, pero de manera consciente. Satchit Ananda. Satchit Ananda en sánscrito describe la composición natural del alma en este plano material. Sat, eterno; Chit, conocimiento; Ananda, felicidad. Esa es la composición de nuestra alma, de lo que realmente somos. Cualquier cosa que no sea eso no son más que filtros establecidos desde la mente material que no nos permite ver nuestra naturaleza espiritual. Más nada que eso hay que agregar, porque es exactamente lo que es, quiera uno entenderlo o no. Muchas veces no lo entendemos simple y llanamente por las mismas creencias limitantes que ni siquiera nos permiten tener acceso a este conocimiento, porque para que uno pueda tener acceso a este conocimiento tiene que limpiarse.
Si no limpiamos nuestra percepción de la realidad va a seguir siendo analizada a través del filtro. Continúa. Estamos aprendiendo los detalles sobre lo que significan las coincidencias, cómo funcionan, y al hacerlo construimos una visión de la vida totalmente nueva, un escalón tras otro. Es como querer monopolizar la verdad. Mi religión, demostrar que constante vemos que la palabra mi cobra más énfasis que en la mayoría de las discusiones que el punto del cual proceden. Mi religión, mi país, mi dinero, mi esposa, mi, o yo. Siempre estábamos deambulando por ese concepto. ¿No se dan cuenta que cuando alguien defiende algún punto para poder establecer su superioridad, el mí es mucho más poderoso, tiene más énfasis que lo que continúa, como lo dice ahí, ¿no? Cobra más énfasis en la mayoría de las discusiones que el punto al cual preceden. ¿Qué significa? Cuando yo digo mi religión, mí es lo importante. Yo quiero demostrarte que tengo la verdad. ¿Por qué? Porque lo logré. Tengo la verdad absoluta. O sea que soy yo el que estoy satisfecho por haber conquistado algo. La verdad es que la religión me importa dos carajos. Y tu beneficio también. Lo que estoy haciendo es hacer con que mi ego se sienta superior. Y es una ilusión. Es la ilusión de la mente. La ilusión de creernos en esa posición como para disminuir, menospreciar, manipular a los demás para nada más tenernos a nosotros en el altar del sacrificio. ¿Qué es lo que estamos sacrificando? Nuestra inteligencia, nuestra realidad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos agrandando el ego al punto de que necesitamos, claro, es tan frágil ese ego que necesita que los demás nos admiren. Y es tan visible cuando tú puedes tener la oportunidad de observar gurús, maestros, predicadores, científicos, cualquier tipo de persona, una hincha de fútbol, un político, que está todo el tiempo necesitando esa valoración de los demás. Es bueno valorarnos. Es bueno que yo te valore y que tú me valores, pero no es bueno necesitar la valoración. Es muy diferente una cosa de otro. Y ahí es donde tenemos que entender justamente esta parte. El mí y lo mío van en contra de el servicio devocional amoroso, que es justamente lo que nos limita. Podríamos analizar esto más detenidamente y nos daríamos cuenta que es una simple cuestión de ego posesivo, que necesita demostrarle al otro que consiguió conquistar algo, o que al menos cree que posee algo. ¿Alguna verdad? Tal vez, quién sabe. Como decía Facundo Cabral, el conquistador se transforma en esclavo de lo que conquistó. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en un estado sutil de su mente termina siendo un esclavo de la idea. Si él llega a perder esa conquista, no es más nadie. Entonces él está basando toda su personalidad, toda su realidad en esa conquista falsa. Y ahí es donde están las personas. Se continúan necesitando bastones para sostener esa mentira. La verdad absoluta es aquella que no se limita a ninguna situación específica. Ella en sí misma es libre. De otra manera no sería absoluta. Por eso es que la variedad es la madre del disfrute. En el concepto de la realidad espiritual, nosotros no tenemos límites. Ni nosotros, ni el todo, ni todo. Todo es una constante expansión, no hay forma de percibirlo con los sentidos materiales, pero incluso en el plano material podemos ver cómo los mensajes no dejan de suceder constantemente. ¿Por qué? Porque todo esto es absoluto. Lo único que tenemos es una percepción relativa del absoluto y eso hace con que el absoluto se relativice a nuestra capacidad de percepción. Valga la redundancia porque lo expliqué de la misma manera 2 veces, pero espero que sean capaces de comprender que todo esto está relacionado a nuestros propios límites, no a lo del todo, sino a los nuestros. Y son los nuestros los que tenemos que erradicar. Justamente porque cuando podemos tener más opciones, tenemos más lugares de donde aprender. Limitar a Krishna es a un simple nombre, ¿no es cierto? Mi religión, mi Dios, mi librito. Institución, región o religión implicaría que él, Krishna,
no es libre de manifestar la verdad a su entera disposición. Es como tan ridícula la posición del ser humano en querer ser el poseedor de la verdad absoluta, ser el poseedor de Dios, la suprema personalidad de Dios. ¿Cómo se nos ocurre semejante estupidez? Solo por el tremendo concepto de ego que tenemos para poder sentirnos superior, sentirnos la raza superior. ¿De qué raza superior estamos hablando? Sin humildad. Eso es imposible. Y cuando empezamos a cultivar la humildad, naturalmente todo esto se empieza a manifestar. Limitar a Krishna a un simple nombre, institución, región o religión implicaría que él no es libre de manifestar la verdad a su entera disposición, la cual limitaría a Krishna a un aspecto extremadamente importante, o sea, su libertad. Él es libre de hacer lo que le plazca. Igual que tú, igual que yo, solo que él de manera gigantesca, de manera Dios, a nivel Dios, así nomás. Esto iría en contra de observar a Krishna como poseedor de todo lo que existe. Concluyendo, en este punto podemos decir que cuanto más ciego uno esté, más creerá que su religión es la única correcta, y cuanto más iluminado esté, más podrá aprender sobre lo infinito de Krishna en todos sus aspectos. Con respecto a esto, cuanto más nosotros comprendamos nuestra realidad como seres conscientes, más veremos como todo y absolutamente todo lo que existe está constantemente amándonos, dándonos mensajes para mejorar nuestra comprensión de esta realidad infinita, sublime, eterna, plena de felicidad, conocimiento, y en realidad no hay forma de ir en contra de esto. Le va a suceder a todo ser humano antes o después. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo, el escalón número 3, y muchísimas gracias. Dejen sus comentarios. No se olviden que cuando terminemos todos los escalones les puedo pasar el libro si quieren gratuitamente. Muchísimas gracias. Radhe, radhe.